ciegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Gracias le damos al Señor por un sábado más aquí en su santa casa de adoración para alabar y bendecir su santo nombre. Hoy Amén. Es un sábado muy especial porque hoy vamos a estar conmemorando la cena del Señor y el rito de humildad. Una enseñanza que el Señor dejó plasmada en su palabra y que hoy en la escuela sabática, en la lección de escuela sabática, pudimos estudiar acerca de la Santa Cena y acerca del rito de humildad. Un mandato que según nuestro Señor Jesucristo nos dijo que todas las veces que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y para nosotros es un privilegio poder participar de la cena del Señor y poder conmemorar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Sean todos muy bienvenidos y gracias le damos por la presencia de cada uno de los hermanos aquí presentes. También le damos gracias a los hermanos que siempre están conectados por online, viendo nuestras predicaciones cada sábado. Gracias por elegir la Iglesia Adventista del Séptimo Día para poder estudiar juntos y entender los mensajes que Dios tiene hoy más que nunca para su pueblo. Mensajes que debemos de entender, mensajes que debemos de asimilar y sobre todo mensajes que debemos de obedecer de cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración y para que así el Señor pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te pedimos que al abrir tu palabra tú nos hables. Queremos escuchar tu voz. Queremos que seas tú el que nos hable, Señor. Que este mensaje pueda tocar nuestros corazones, pueda tocar nuestras vidas, pueda transformar todo nuestro ser, Señor. Padre Santo, desciende sobre este lugar donde tu nombre es invocado y permite que tú puedas llenar este lugar con tu santa presencia y con tu magna gloria, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia. Límpianos de pecado, límpianos de toda maldad y permite, Padre, que cuando escuchemos tu voz, nuestros corazones puedan temblar con un temor reverente y santo al escuchar lo que hoy tú debes de hablarnos, Señor. Úsame, Padre Santo, como instrumento tuyo en estos momentos. Me pongo a la disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu me use, para que el Espíritu ponga la palabra de vida como conviene en mis labios. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y quite toda mi culpa, Señor. Toma el control de mi mente, toma el control de mis labios, de mis cuerdas vocales, toma el control de todo mi ser, Señor. Y habla, Padre querido, a través de mí. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema muy especial y el tema que hoy vamos a tener se titula El poder de la cruz. Y vamos al pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Y por qué debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús? Porque autoseguido dice, porque Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 19, versículo 30, San Juan capítulo 19, versículo 30. Hay una expresión que para mí cobra mucho significado. Cuando nosotros vamos a San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice el versículo 30, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y yo quiero, mis queridos hermanos, hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar el significado de esa frase, consumado es? O, como en algunas versiones, lo traducen como hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Noten que el mismo Jesús, una vez que Él tomó vinagre, porque Él dijo, tengo sed. Y los romanos, en vez de tomar algún tazón o algo con agua que le pudieran proveer agua a nuestro Señor Jesucristo, en vez de agua le dieron vinagre. Y ya una vez que le habían dado el vinagre, Él mismo dijo, consumado es. Me llama poderosamente la atención que después que Él dijo, consumado es, dice que inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ahora, ¿qué era lo que se había consumado? ¿Qué era lo que ya se había realizado? Después que tomó el vinagre, dijo, hecho está. Y acto seguido, inclinó la cabeza y entregó el espíritu, o sea, murió. ¿Qué fue lo que fue consumado? Y noten que esta palabra consumado es, se volverá a repetir de nuevo. Cuando nosotros leemos en Lucas 24:44, vamos a Lucas 24:44, vean el por qué Cristo en la cruz dijo consumado es. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. Y entonces Jesucristo menciona en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, estamos aquí refiriéndonos a los 5 libros de Moisés. Cuando hablamos de los profetas, se está refiriendo tanto a los profetas mayores como a los profetas menores y los salmos. En pocas palabras, Jesucristo le dijo a sus discípulos que todo lo que se había escrito de él en el Antiguo Testamento, ahora
en la cruz del Calvario, después que Él toma vinagre, dice, consumado es. ¿Qué fue lo que estuvo hecho? O lo que fue hecho hasta ese momento, lo que se consumó, todo lo que se había escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo apuntaba hacia la segunda venida de Cristo Jesús, hacia la primera venida de Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, nació, vivió entre nosotros, y en esa primera venida Él vino a morir por la humanidad para traer salvación. Entonces, en esa primera venida de Cristo Jesús a este mundo, Él vino a este mundo como un bebé indefenso. Nació, aceptó la ley de la herencia, aceptó revestir su divinidad con la humanidad, tomando sobre sí carne humana debilitada y manchada por el pecado por más de 4,000 años de pecado. Cuando Cristo vino a este mundo, vino sin ventajas. Ya la raza humana completamente, con 4,000 años, estaba completamente debilitada, sufriendo los efectos del pecado. Y el propio Jesús, cuando vino a este mundo, vino por primera vez hace más de 2,000 años para traer salvación, para traer vida eterna, para morir en la cruz. Y todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando en Lucas 24, que Él resucita y se le aparece a sus discípulos, Él les dice, todo esto ha acontecido porque ya estaba escrito. Noten que en el versículo 24 del mismo capítulo 24 de Lucas dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas Él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos aún todavía no querían creer lo que los profetas habían dicho de Cristo Jesús, lo que habían escrito en diferentes periodos en los cuales ellos vivieron antes de que Cristo naciera. Noten que en el versículo 26 de Mateo 24 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde quién, dice el versículo 27, desde Moisés. Desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a Él. Entonces, cuando Cristo dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir? De que ya todo lo que se había escrito acerca de Él se cumplió con su muerte en la cruz. Miren este maravilloso pensamiento que está en el libro Historia de la Redención, página 235, párrafo 2, dice, Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer, y exclamó con su último suspiro, consumado es. Los ángeles, noten que después que Él dijo, consumado es,
e inclinó su cabeza y entregó su espíritu porque ya había muerto, murió en ese instante, dice que los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras. Porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo porque los hijos de Adán de allí en adelante y gracias a una vida de obediencia, y me llama poderosamente la atención que siempre la mensajera del Señor recalque en todos sus escritos de que los hijos de Dios deben de vivir en obediencia, en santidad. Ella dice que de ahí en adelante, gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser llevados finalmente a la presencia de Dios? Si vivimos una vida de obediencia en Cristo Jesús. Si vivimos una vida de desobediencia en Cristo Jesús, no podemos ser llevados a la presencia de Dios. Y quiero, mis queridos hermanos, hacerles para ustedes una pregunta. ¿Adán conversaba con Dios cara a cara? ¿Sí o no? Sí. Antes del pecado. Antes del pecado conversaba cara a cara con Dios. Y después que pecó, Ya no. ¿lo pudo hacer? No. Ya no. O sea, mientras que Adán vivía una vida de obediencia, él podía estar delante de la presencia de Dios. Pero una vez que desobedeció, ¿volvió a estar de nuevo delante de la presencia de Dios? No. Claro que no. Significa que para nosotros finalmente poder ser llevados delante de la presencia de Dios, cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos, tenemos que ser ¿cómo? Obedientes. Dice, Satanás fue derrotado y sabía que su reino estaba ¿cómo? Perdido. Mis queridos hermanos, la cruz no fue el fracaso de Cristo. La cruz en la cual Cristo murió es símbolo de triunfo. Amén. Para los satanistas que adoran a Satanás, ellos en sus templos tienen la cruz invertida porque ellos dicen de que Satanás derrotó a Cristo en la cruz. Pero para nosotros los cristianos fue la cruz y el que murió en la cruz, Cristo Jesús, que derrotó a Satanás. Y su reino estuvo completamente perdido. Y el reino de este mundo que Adán perdió en el Edén, que Adán y Eva perdieron en el Edén cuando desobedecieron y le traspasaron la autoridad a Satanás, ahora cuando Cristo murió en la cruz y venció, y dice aquí que hubo un grito triunfal, los ángeles del cielo se regocijaron por lo que Cristo había logrado. El plan de la redención se llevó a cabo. Ahora el hombre podía gozar de ir a la presencia de Dios por medio de la obediencia. En la cruz fue donde Cristo derrotó a Satanás y volvió a tomar de nuevo el dominio de este mundo. Amén. Se lo arrebató a Satanás de Amén. nuevo. La cruz de Cristo trajo eterna
salvación, como dice aquí en Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Para salvación a ciertas y determinadas personas, A todos. a todos. Porque la gracia de Dios es tan suficiente que abraza a todos, pero a todos que deseen aceptar esta salvación maravillosa. Y si hoy nosotros no aceptamos esa salvación, entonces estamos condenados a la muerte eterna. Pero gracias a lo que Cristo logró en la cruz, ahora el hombre puede gozar de esa salvación. No solamente de la salvación que Cristo logró, de que nos salvó limpiándonos de nuestros pecados, sino que ahora en Cristo Jesús somos libres del pecado para vivir ahora esa vida de justicia que Dios quiere que vivamos. Amén. La salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario es también salvación, liberación del pecado para que tú no sigas destruyéndote tu vida en el pecado. Porque el pecado, mis queridos hermanos, destruye. El pecado trae miseria. El pecado trae destrucción. El pecado trae desgracia. Trae tristeza. Muerte. El pecado trae todos los males que hoy esta humanidad está sufriendo. Pero Cristo murió no para que sigamos viviendo en el pecado, sino para que vivamos para la justicia. Amén. Para que vivamos en novedad de vida. Para que vivamos conforme a una vida digna. Porque somos llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de vivir la vida que a Dios le agrada, hermanos. Miren este otro versículo, primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y caminar este camino de fe, este camino de gracia, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cristo trajo salvación con su muerte en la cruz. Pero aún esta salvación no se ha consumado del todo. Porque Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado, limpiarnos del pecado, vivir la vida nueva en Cristo Jesús una vez que hemos sido bautizados. Pero aún todavía no se ha completado del todo el plan de salvación. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos ser liberados de este mundo de pecado. Amén. Y una vez que Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo y nosotros ser liberados de este mundo de maldad, pues entonces ahí la salvación se habrá consumado en toda su totalidad de una vez y para siempre.
Y esta salvación de la que habla Pedro, que dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, él habla de la salvación final cuando Cristo venga. Porque es una realidad que nosotros los hijos de Dios que caminamos en este mundo, aún todavía tenemos que enfrentar dificultades, enfermedades, tristezas, luchas, pruebas, agonía. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ya todo se va a acabar. Por eso muchas veces cuando yo leo la palabra de Dios, principalmente las escenas finales de la crucifixión de Cristo, yo veo para mí ahí como la mitad del plan de salvación fue consumado. La otra mitad será consumada de una vez y para siempre cuando Cristo venga a buscarnos por segunda vez. Amén. Cuando ya salgamos de este mundo, cuando ya salgamos de este mundo de pecado, cuando el enemigo sea destruido de una vez y para siempre y este mundo sea renovado, pues entonces ya viviremos en un mundo mejor, en un mundo maravilloso, en un mundo que será plena felicidad, donde no habrá preocupación, donde las enfermedades no podrán tocarnos, donde no conoceremos nunca más la tristeza, donde no conoceremos nunca más la deficiencia física, la enfermedad, donde no experimentaremos ninguna emoción negativa. Amén. Por eso es que dice aquí que somos guardados por el poder de Dios. La pregunta es, ¿eres tú guardado por el poder de Dios o eres tú guardada por el poder de Dios? Porque hoy más que nunca los hijos de Dios necesitamos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa gloriosa salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Esta expresión tiempo postrero se refiere a los tiempos finales. Cuando ya la historia de este mundo llega a su fin, hermanos. La cruz de Cristo trajo reconciliación. Dice 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando consigo al mundo rebelde. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Porque si Dios nos tomara en cuenta nuestros pecados, Dios no hubiera enviado a su Hijo a este mundo a reconciliar a este mundo con Él. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, una vez que Dios reconcilió por medio de Cristo consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, ahora nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados, porque lo que más le interesaba a Dios era salvarnos, llevarnos de nuevo a su presencia, rescatarnos de las garras de Satanás, no tomando en cuenta nuestros pecados, mis queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para tomar en cuenta los errores de otros? Si Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, porque Dios, en su infinito amor, Él en nosotros, mis queridos hermanos,
Él lo que buscaba era salvarnos. No importándole cuán bajo nosotros hayamos caído, no importándole las cosas tan grotescas, tan groseras, tan repugnantes que nosotros hayamos hecho, si Cristo salió de su reino de gloria y pisó esta tierra manchada por el pecado para venir a buscarnos. Y por medio de la cruz, Cristo reconcilió al mundo. Con sus brazos extendidos en la cruz, con una mano él estaba agarrando la mano del Padre y con la otra mano estaba agarrando el mundo. ¿Para qué? Para reconciliar el mundo con el Padre. Y así nosotros pudiéramos comprender el gran amor que el Padre tenía por nosotros. Y yo te hago una pregunta. ¿Comprendes tú el gran amor que Dios siente por ti? Porque a veces como seres humanos todavía no hemos comprendido el gran amor que Dios siente por nosotros, aunque yo creo que en nuestra mente finita nunca vamos a poder comprender su infinito amor. El amor de Dios que te acepta a ti tal y como tú eres. El amor de Dios que tiene paciencia para contigo a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas. Dios aún todavía te sigue amando y sigue trabajando contigo con paciencia para que tú llegues a ser la persona que Él quiere que tú seas para Él. Amén. La cruz de Cristo también trajo perdón. Y noten que es interesante que reconciliación y perdón son dos palabras que van juntas, nunca separadas. Noten que ahora Pablo dice que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que de la misma manera en que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, ahora nos encarga a nosotros de que nosotros prediquemos para que otros que no conocen a Dios y no conocen de su infinito amor, también puedan conocerlo y ser reconciliados con Dios. Amén. Pero esta palabra de reconciliación no solamente tiene la dimensión de reconciliar a aquel que no conoce a Dios para que lo conozca por medio de la predicación de la palabra, para que se reconcilie con Dios, sino que también entre hermanos necesitamos reconciliación. Por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos de amarnos y soportarnos los unos a los otros. Amén. Porque Dios está trabajando en nuestros caracteres y cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres. Entre nosotros aquí están los 4 temperamentos: coléricos, sanguíneos, flemáticos. Colérico, sanguíneo, los 4 es colérico, sanguíneo, flemático y me falta uno. Introvertido.
No. Colérico, sanguíneo, flemático. Y me falta uno que lo tengo ahí mismo en la punta de la lengua. Lo tengo ahí. Entre nosotros están estos 4 temperamentos. Melancólico es el cuarto. Colérico, sanguíneo, flemático y melancólicos. Y cada uno de estos 4 temperamentos tienen sus características. El del sanguíneo, el del colérico, el del flemático y el melancólico. Dios podía haber hecho un solo temperamento para todo el mundo, pero Él hizo 4 porque a Dios le gusta la diversidad. Amén. Y me llama mucho la atención que el carácter del sanguíneo tiene sus cosas buenas y también sus cosas negativas, al igual que cada uno de los otros temperamentos. El melancólico tiene sus características buenas y tiene sus características negativas, al igual que el colérico tiene sus características buenas y sus características negativas, al igual que el flemático tiene sus características buenas y sus características negativas. Y lo que más nos interesa a cada uno de nosotros es trabajar en seguir estimulando las características positivas de cada uno de los temperamentos, pero al mismo tiempo también trabajar en las características negativas para superarlas. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, sobrellevarnos los unos a los otros. Porque Él dice que Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación. Amén. Para reconciliarnos los unos con los otros. Y en esa reconciliación experimentar no solamente el perdón de Dios, sino también el perdón del hermano. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Cuando Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta nuestros pecados, es porque en esa reconciliación ya Dios nos estaba perdonando. Y eso, mis queridos hermanos, es el poder de la cruz, que por medio de la cruz, mientras más nosotros contemplemos a aquel que murió en la cruz, Cristo Jesús, y nos acerquemos más a esa cruz, vamos a experimentar la reconciliación, vamos a experimentar el perdón, vamos a experimentar la sanidad física, la sanidad mental, la sanidad espiritual. Amén. Vamos a experimentar la liberación del pecado. Vamos a recibir las promesas lindas que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Ese es el poder de la cruz. Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 12, la oración modelo, Mateo capítulo 6, versículo 12, en la oración modelo del Padre Nuestro, noten que ahí dice: y perdónanos nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo sigue diciendo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
En otras versiones de la palabra de Dios dice, y perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mis queridos hermanos, nosotros nunca vamos a poder disfrutar la vida cristiana en su plenitud y en su máxima expresión si no tenemos un corazón dispuesto a perdonar y si no estamos dispuestos por medio de la cruz de Cristo expandir este ministerio de reconciliación con aquellos que nos ofenden. Y si nosotros no estamos dispuestos a perdonar y a reconciliarnos como hermanos, mis queridos hermanos, vamos a estar excluidos del cielo, no vamos a entrar al cielo. La cruz de Cristo es la puerta al cielo, mis queridos hermanos. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahora nosotros, tú y yo, tenemos la puerta abierta para poder entrar al cielo, para poder entrar hacia la misma presencia de Dios. Para poder entrar, mis queridos hermanos, nuestra meta final en esta larga carrera es prepararnos para las bodas del Cordero que aún todavía no han llegado, pero que como cristianos tenemos la certeza de que este acontecimiento será pronto. Es nuestra bendita esperanza y el gran anhelo de aquellos de los que nos estamos preparando salir de este mundo para entrar victoriosos en el cielo. Amén. Hoy la cruz de Cristo ha traído eterna salvación. Y ahora que somos salvos, mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, por Él morir por nosotros, hoy más que nunca Dios pide de nosotros, de que nosotros, como cristianos, dignamente, mis queridos hermanos, vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Siendo ejemplo de verdaderos hijos de Dios, experimentando su poder transformador y su renovación día a día en nuestras vidas, no viviendo como esclavos del pecado, sino viviendo como hijos de la luz. Y ahora que somos salvos por medio de Jesús, nuestra predicación, el centro de nuestra predicación, ¿quién tiene que ser? Cristo. Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23. Miren lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? A Cristo crucificado. Mis queridos hermanos, déjenme hacer una pausa aquí y tomarme unos minutos más. En el mes de diciembre, que es lo que está celebrando el mundo protestante y el mundo no protestante, la Navidad. Se dedica un mes para celebrar la Navidad en un mes que Cristo no nació y en un día que es el día 25 que Cristo no nació. Una fiesta que Dios no ha mandado en su palabra que nosotros los cristianos guardemos. Ahora, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué es lo que más, o sea, de los dos eventos, cuál fue el que más logro tuvo? ¿Cuando Cristo nació o cuando Cristo murió? Cuando murió. Cuando Cristo murió. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a este mundo
y nació como nacemos tú y yo. Pero si Cristo hubiese cometido un pecado, el plan de salvación se hubiera podido haber realizado. No. Si Cristo hubiera cometido un pecado, el plan de salvación no se podía haber realizado y el hombre no, vamos a decirlo mejor, la humanidad hubiese estado plenamente perdida eternamente. Si Cristo hubiese cometido un pecado, hubiera sido completamente descalificado para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sustituto. La humanidad hubiese estado completamente perdida. Entonces, lo más importante no es su nacimiento, sino lo que logró en la cruz. Que por eso es que la cita que leímos anteriormente del libro Historia de la Redención dice que cuando Cristo dijo consumado es, dice que los ángeles se regocijaron porque el plan de salvación ya se había realizado con éxito. Los hijos de Adán caídos podían ser llevados por la obediencia ahora a la presencia de Dios y Satanás estaba completamente derrotado. Cristo no derrotó a Satanás en su nacimiento, lo derrotó en la cruz. Pero si Satanás hubiese derrotado a Cristo antes de ser crucificado y Cristo hubiese cometido un pecado, el plan de la salvación no se hubiese podido realizar. La humanidad completamente perdida y Satanás hubiese perpetuado su reino para siempre. Pero la cruz fue lo que derrotó a Satanás. Le quitó el poder de este mundo. Fue en la cruz donde Cristo derrotó a la muerte. Fue en la cruz donde Cristo trajo eterna salvación, reconciliación, perdón. Nueva esperanza para el hombre. Y ahora Pablo me reafirma aquí en 1 Corintios 1:23 que él predicaba no la Navidad. Él predicaba cuál era el centro de su predicación. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Ese era el centro del mensaje de Pablo. No la Navidad, Cristo crucificado. Con la muerte de Cristo en la cruz, cuando Él murió, Él derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Vamos a leerlo en Hebreos, mis queridos hermanos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y sigue diciendo el versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, y librar a nosotros que estábamos sujetos de la muerte. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Quiero mostrarles a ustedes esta maravillosa cita
de la Mensajera del Señor, Historia de la Redención, página 242, párrafo 1. Ustedes saben que cuando Cristo resucitó, varias tumbas de santos resucitaron con Él y fueron a la ciudad para dar testimonio de la resurrección. Estos santos que salieron de las tumbas no se quedaron en esta tierra, sino ascendieron con Cristo como trofeo de su triunfo en la cruz, que en la cruz Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Miren lo que dice el libro Historia de la Redención, página 242, párrafo 1, dice: estos seres resucitados eran de diferente estatura y forma, algunos de más noble aspecto que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra se habían degenerado y que habían perdido su fortaleza y su gracia. Satanás tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, y en todas las edades los efectos de la maldición han sido cada vez más visibles, y el poder de Satanás más plenamente evidente. Los que vivieron en los días de Noé y de Abraham se parecían ¿a quién? A los ángeles. ¿Quiénes eran los que en los días de Noé y Abraham, los que vivieron, a quiénes más se parecían? Los que vivieron en los días de Noé y de Abraham se parecían a los ángeles por su forma, su apariencia, ¿y su qué? Y su fortaleza. Y su fortaleza. Pero cada generación sucesiva ha sido más y más débil y más sometida a la enfermedad, y su vida ha sido de más corta duración. Entonces noten que ella dice que estos seres resucitados eran de diferente estatura y forma. ¿Por qué eran de diferente estatura y forma? ¿Eh? Eran en diferentes etapas. ¿Saben por qué eran de diferente estatura y forma? Porque los que Cristo resucitó con su muerte no solamente fueron personas que murieron en su época, sino personas que murieron mucho más atrás que Él los resucitó. Por eso es que la Mensajera del Señor dice que los que vivieron en los días de Noé y de Abraham se parecían a los ángeles por su forma, su apariencia y su fortaleza. Y es por eso que los que resucitaron eran de diferente estatura y forma. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Noé las personas eran más altas, su porte, su estatura, su forma. Pero ahora, después de 6.000 años de pecado, ¿cómo somos? Somos unos pigmeos. Somos unos enanitos. Por eso los que resucitaron con Él fueron personas de mucho más hacia atrás. Por eso es que dice que estos seres resucitados eran de diferente estatura y forma. Es más, cuando Cristo venga, que Adán resucite, Adán va a mirar a todos, o sea, va a mirar a todas las generaciones, y él lo que va a mirarle es ¿entendieron lo que quise decir? Que yo me imagino que su asombro va a decir: hey, ¿a ti qué te pasó que yo te veo tan chiquitico ahora? Ah, no, porque yo fui de la última generación. Adán mismo se va a asombrar al ver cómo todos los que resuciten de todas las edades, él va a ver cómo el pecado fue degenerando la raza humana en fuerza, en vitalidad, en fuerza mental, en fuerza corporal, en todo. Y entonces estos seres que resucitaron eran de diferente estatura y forma. Mis queridos hermanos, Cristo murió y también resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del poder de la majestad.
Y hoy nosotros como hijos de Dios, en la celebración de la Cena del Señor, una vez más vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. De que Él murió por nosotros para traer salvación. Pero volverá ahora por segunda vez, no como un niño. Él va a volver ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para librar a su pueblo de todas las edades, de una vez y para siempre, de la maldición del pecado y de sacarnos de este mundo de maldad. Me llama poderosamente la atención que, bueno, no puse más seguido la cita, pero la mensajera del Señor dice que los que resucitaron de las tumbas resucitaron con cuerpos glorificados. ¿Y por qué resucitaron con cuerpos glorificados? Porque resucitaron con cuerpos glorificados para irse con Cristo para el reino de los cielos. De la misma manera, cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos ¿qué? Transformados. Esto corrupto se volverá como incorruptible, y esto mortal se revestirá de inmortalidad, para estar listo para ser trasladados al reino de los cielos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en mi sincero deseo, y que la gracia de Cristo pueda abundar abundantemente en nuestros corazones, cada día ejemplificando en nuestras vidas el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el himno final.